Hola a todos, bienvenidos a Foro Pacientes, el canal que trata temas interesantes sobre enfermedades crónicas, y hoy hablaremos sobre todo de encefalomielitis miálgica, COVID persistente y los grandes desconocidos, los síndromes postvacunales. Muchas gracias y empezamos. Primero describiremos brevemente estas tres patologías. Estas condiciones representan un desafío significativo para quienes las experimentan. Long COVID se refiere a síntomas persistentes que persisten durante semanas o meses después de la infección inicial por SARS-CoV-2. Por otro lado, tenemos a la encefalomielitis miálgica, también conocida como síndrome de fatiga crónica. Se suele desarrollar tras otras infecciones virales, como los herpes virus. Por último, los síndromes postvacunales pueden manifestarse como síntomas persistentes después de la vacunación. Estas tres patologías comparten síntomas como fatiga extrema que no mejora con el descanso, problemas cognitivos, problemas gastrointestinales, trastornos del sueño, intolerancia ortostática y otros síntomas. Diagnosticar y tratar estas condiciones es extremadamente complejo, debido a la variedad de síntomas que pueden presentarse y a la falta de biomarcadores específicos para estas patologías. Los pacientes a menudo se enfrentan a un camino largo para obtener un diagnóstico, y además no reciben un tratamiento efectivo. Esta complejidad conduce a una considerable variabilidad en la respuesta al tratamiento, ya que lo que le funciona a un paciente puede no ser eficaz para otro. La falta de conciencia y comprensión general también pueden retrasar el diagnóstico temprano, y además esto impide tener un acceso a cuidados especializados, generando un mayor impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Primero nos haremos la primera pregunta: ¿cuál podría ser el vínculo común entre estas tres patologías? Recientemente hemos publicado un artículo donde ponemos la posibilidad de un daño directo en la hipófisis. ¿Pero qué es la hipófisis? La hipófisis es una glándula que tenemos en la base de nuestro cerebro que controla muchas funciones de nuestro organismo al liberar diferentes hormonas. Una de las principales hormonas que libera esta glándula es la ACTH, que se encarga de estimular la producción de cortisol de nuestras glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales se encuentran situadas encima de nuestros riñones. El cortisol es una hormona vital que produce nuestro cuerpo y desempeña un papel fundamental en cómo manejamos el estrés y en cómo obtenemos la energía para nuestras actividades diarias. Imagina que tu cuerpo es como un automóvil que necesita combustible para funcionar correctamente. En este caso, el cortisol actúa como ese combustible que te proporciona la energía que necesitas para enfrentarte a situaciones estresantes o desafiantes. Cuando te encuentras en una situación estresante, ya sea física como una carrera intensa o emocional como una discusión, tu cerebro envía una señal a la glándula suprarrenal para que libere cortisol al torrente sanguíneo. Este aumento de cortisol te prepara para responder de manera eficaz al estrés. Sin esta hormona no podríamos vivir ni enfrentarnos a los retos diarios. Se ha observado que los pacientes con long COVID, encefalomielitis miálgica y síndromes postvacunales a menudo presentan problemas en la secreción de cortisol. En la mayoría de los casos, esto se traduce en un hipocortisolismo, que es una disminución en la producción de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. Esta deficiencia de cortisol puede contribuir a los síntomas persistentes de fatiga, problemas cognitivos, intolerancia ortostática y otros síntomas. La alteración de la regulación hormonal podría explicar por qué estos pacientes experimentan síntomas que persisten mucho después de la infección inicial o tras la vacunación. Una de las posibles causas que podría estar detrás del desarrollo de este hipocortisolismo es el daño producido directamente en la hipófisis por las infecciones virales, o como consecuencia de una respuesta autoinmune contra la ACTH, que es la hormona que regula la secreción de cortisol. Pero ¿cómo se genera esta autoinmunidad contra la ACTH? Aquí juega un papel importante los antígenos, que son, por así decirlo, unos trozos de proteínas. Estos antígenos son presentados en tu organismo a tus células inmunológicas para generar una memoria y poder así combatir la infección. Estos antígenos pueden proceder de trozos de virus. ¿Qué ocurre? Que si uno de estos trozos de virus se parece a una proteína de tu cuerpo, se puede generar una respuesta autoinmune. Es decir, pongamos el ejemplo de la esclerosis múltiple. El virus de Epstein-Barr, un herpes virus, puede generar un antígeno o trozo viral que sea parecido a la mielina, y tu sistema inmune, al generar memoria inmunológica, no solo irá contra el virus, sino también contra la mielina de tu cuerpo, porque creerá que también procede del virus. Así es como se generan algunas enfermedades autoinmunes causadas por infecciones.
En el caso de los pacientes con long COVID, encefalomielitis miálgica y síndrome postvacunales, el antígeno viral al que reacciona el sistema inmune podría generar también autoinmunidad contra la ACTH. Pero entonces, ¿por qué no todo el mundo que se infecta con este virus o se vacuna desarrolla también estas enfermedades? Aquí influye la genética de cada uno de nosotros. Uno de los principales factores implicados sería el tipo de complejo de histocompatibilidad de clase 2 que tengamos cada uno, también llamado HLA2 en humanos. Para que lo entendáis, el complejo de histocompatibilidad de clase 2 son unas proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana de las células que presentan antígenos a nuestro sistema inmunológico. Es decir, nuestro cuerpo lo utiliza para reconocer qué antígenos o trocitos de proteína son de nuestro cuerpo y qué trocitos o antígenos proceden de patógenos. De esta forma nuestro organismo puede saber si atacar al antígeno extraño o no atacarlo, porque sería de nuestro cuerpo. Ahora que sabemos qué son los HLA2 o el complejo de histocompatibilidad de clase 2, tenemos que saber también que no todos tenemos las mismas variantes de estas proteínas. Cada uno de nosotros tenemos un HLA2 diferente. Es muy difícil que dos individuos tengan los mismos. Por eso es difícil encontrar personas compatibles en los trasplantes de órganos. Y por eso hay tantos problemas de rechazo de órganos. Puesto que si no introduce los órganos con las mismas variantes de HLA que tenga el paciente receptor, siempre su sistema inmune interpretará que ese órgano tiene proteínas extrañas y que no pertenecen al cuerpo. Por tanto, tu sistema inmune responde al órgano trasplantado, lo ataca y lo quiere eliminar del organismo. Pues bien, el hecho de que cada uno tengamos una variante diferente nos da una ventaja evolutiva como especie, porque cada variante HLA2 reconoce un rango de proteínas extrañas a las cuales genera una respuesta eficiente, permitiendo reconocer bien una cantidad limitada de patógenos. Es decir, imaginaos que hay un brote infeccioso por un patógeno en un grupo de personas de una comunidad. Pues dependiendo de la variante HLA2 que tengas, serás más fuerte o más débil contra ese patógeno, porque podrás reconocerlo mejor o peor. Estas variaciones en el HLA2 han permitido que la especie humana sobreviva cada vez que se enfrentaba a una nueva infección, en un nuevo entorno, permitiendo que algunos individuos sobrevivieran al reconocer bien ese patógeno y otros fallecieran o desarrollaran enfermedades al no reconocerlo bien. De esta forma, al haber tanta variedad de tipos de HLA2, permite que se pueda perpetuar la especie. Ojo, no existe un alelo o variante HLA2 mejor o peor que otro. Cada variante es débil o fuerte contra diversos antígenos. Por eso cada una de estas variantes permite sobrevivir mejor o peor en cada entorno. Por eso mismo, cuando recibimos una vacuna o nos infectamos con un patógeno, no todos vamos a responder de la misma manera. En el caso de los pacientes con long COVID, encefalomielitis miálgica y síndrome postvacunales, podrían tener una variante HLA2 débil específicamente contra los antígenos de ciertos virus. Para que lo entendáis mejor, en nuestro sistema inmune existen dos tipos principales de células T que participan en la respuesta contra infecciones. Están las células T CD4 y las células T CD8. Las células T CD4 son intermediarios de la respuesta inmunológica. Ayudan a las células T CD8 a combatir infecciones virales y ayudan a las células B a generar anticuerpos contra el virus u otros patógenos. Además, existen dos clases de HLA. Los HLA2, que son los que hemos estado hablando y que sirven para presentar antígenos a las células T CD4, y los HLA1, que sirven para presentar antígenos a las células T CD8. Por tanto, en estas enfermedades, al ser débiles las variantes de proteína HLA2 contra estos virus, se presentan mal los antígenos virales a las células T CD4. Si pasa esto, como las células T CD4 son las intermediarias de la respuesta inmunológica, provocaría que no se genere una respuesta eficiente contra la infección, permitiendo que aumente el número de viriones en nuestro organismo y que aumenten los reservorios en diferentes tejidos. Pero como nuestro sistema inmune tiene muchas vías por si fallan las cosas, las otras células de la respuesta inmune celular, que son las células T CD8, sí lograrían reconocer bien la infección y por tanto responderían continuamente eliminando células infectadas que presentan antígenos virales en las proteínas HLA1. ¿Qué ocurre entonces? Al fallar las células T CD4 impide que se controle bien la infección, provocando el desarrollo de una infección crónica. Pero como las células T CD8 sí responden bien a la infección, estas atacan continuamente a las células infectadas, provocando que se vayan agotando poco a poco. Por ese motivo, estos pacientes tienen por un lado una respuesta deficiente de las células T CD4, pero por otro una hiperactivación de las células T CD8 y su posterior agotamiento inmunológico. Esto pasa porque no tenemos células T CD8 infinitas que puedan responder a la infección.
En este punto tenemos dos cosas importantes. La inmunodeficiencia adquirida que se ha desarrollado en estos pacientes por tener unas variantes HLA2 débiles contra el virus, y por otro lado tenemos el desarrollo de enfermedades autoinmunes que son provocadas también por tener esas mismas variantes HLA2. Ya que, como hemos comentado anteriormente, estas variantes permiten reconocer qué es de nuestro propio organismo y qué es de fuera de nuestro organismo. Por tanto, si no reconocen bien esos antígenos virales, también pueden reconocerlos mal, y al presentar similitud con antígenos de nuestro organismo, generarían una enfermedad autoinmune. Además, al desarrollar una inmunodeficiencia adquirida, daría lugar a una reactivación continua de patógenos latentes que tiene nuestro organismo en diferentes tejidos, como los herpes virus. Por eso, en estas patologías, es común detectar reactivaciones virales de otros virus. ¿Os suena de algo este proceso de desarrollo de enfermedad autoinmune que hemos comentado? Puede que no suene, pero esto mismo es exactamente lo que ocurre en otras enfermedades autoinmunes. Algunos alelos HLA2 como la variante de R15 están asociados con una deficiente capacidad para reconocer células infectadas con ciertos patógenos, como el virus de Epstein-Barr. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, esta mala capacidad de reconocimiento afecta específicamente a las células TCD4, que son cruciales para coordinar la respuesta inmunitaria. Cuando las células TCD4 no pueden reconocer correctamente las células infectadas por el virus de Epstein-Barr, esto lleva a una hiperactivación de las células TCD8 y a un aumento de los anticuerpos contra el patógeno para compensar la respuesta deficiente de las células TCD4. Sin la ayuda coordinada de las células TCD4, las células TCD8 no pueden eliminar eficazmente las células infectadas por el virus de Epstein-Barr. Por eso nunca se logra eliminar o controlar eficazmente la infección, y se genera una infección crónica. Esto resulta en un incremento de células infectadas, un agotamiento de células TCD8 y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, ya que las células TCD4, al reconocer mal estos antígenos virales presentados en las proteínas HLA2 de las células presentadoras de antígenos, pueden reconocerlos mal y confundirlos con proteínas propias del cuerpo, generando así una enfermedad autoinmune. En la esclerosis múltiple, estas células confunden un antígeno del virus de Epstein-Barr con la mielina, y al creer que están atacando al virus, atacan también a la mielina. Pues esto podría ocurrir igual en los pacientes con long COVID, encefalomielitis miálgica o pacientes con síndromes postvacunales, pero en vez de atacar a la mielina, podrían atacar a otras proteínas, como la ACTH. ¿Por qué creemos que estos pacientes han desarrollado una enfermedad autoinmune contra la ACTH? Existe un artículo clave que nos dio una pista. Un 39% de los pacientes que se infectaron con el primer SARS-CoV, que es un primo hermano del SARS-CoV-2, desarrollaron inflamación en la hipófisis tras la infección por este virus. Lo curioso es que estos pacientes se recuperaron meses después del tratamiento con corticoides en dosis sustitutivas, es decir, simulando los niveles normales de cortisol que tiene una persona sana. Al introducir corticoides como tratamiento que sustituye el cortisol que produce nuestro organismo, disminuye por tanto la secreción de ACTH, ya que no se necesitaría para producir cortisol, puesto que lo estás introduciendo de manera exógena. En consecuencia, al reducir los niveles de ACTH, se reduce el ataque autoinmune contra la ACTH de la hipófisis y permite la recuperación y desinflamación de la hipófisis. Esto permite recuperar la secreción normal de ACTH tras retirar el tratamiento con corticoides después de varios meses de tratamiento, y también tras haber controlado por completo la infección, ya que esta infección inicial fue la responsable de la respuesta autoinmune exagerada contra la ACTH. Por tanto, la clave de nuestro artículo de revisión es que los autoanticuerpos contra la ACTH podrían estar contribuyendo a los síntomas persistentes como la fatiga crónica, los problemas cognitivos, la intolerancia ortostática, los problemas en la regulación de la glucosa y la disfunción endocrina que es característica de estas condiciones. La interferencia con la regulación hormonal podría explicar por qué algunos pacientes experimentan síntomas que persisten mucho después de la infección inicial o tras la vacunación. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que la información te haya servido de ayuda y que hayas aprendido algo nuevo hoy. En el siguiente vídeo hablaremos de cómo algunas vacunas podrían desarrollar estos síndromes. No olvides de dar a me gusta y dejarnos en comentarios qué querrías que habláramos en los siguientes vídeos. Recuerda suscribirte a este canal dándole al botón de suscribirme y así crearemos la mayor comunidad de pacientes. También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Recuerda, todos acabamos siendo pacientes en algún momento de nuestras vidas. Intentemos ayudarnos. Nos vemos.